Welcome back to Boys Night In. Bienvenidos de vuelta a Boys Night In. As you can see, we're in a, new-ish location. Not that new, but... No, bueno, sí estamos, pueden ver, estamos en un lugar nuevo, no tan nuevo. We're in the park. Estamos en el parque. But we do have a new guest. Pero tenemos un invitado con nosotros en esta noche. This is brother Eduardo. Nuestro hermano Eduardo. He's with us today. Está con nosotros en este día. ¿Y cómo estás, hermano? Muy contento, feliz de estar con ustedes. Gracias por la invitación. I'm para todos. I'm very happy. I'm glad you all invited me, and God bless all of you. Amen. We're very happy to have you. Y estamos muy contentos de tenerte también. And as you all know, our new series this month is The Harvest. Y como saben, la serie, nuestra serie este mes es La Cosecha. And so, speaking about the harvest and thinking Sí. about what Pastor said, really just preaching yesterday, we were just thinking, I was thinking anyway, I was thinking, Pastor, why is it important to have children? Why? Because I think we live in a society where you can agree, you know, it's one where hookup culture is out there, and sorry, I'll let you translate, I'm sorry. Sí, como, ¿verdad? El pastor estaba predicando de la cosecha, ¿verdad? Y relacionándolo con tener hijos y cómo, si nos puede explicar cómo hoy día, ¿verdad? Pues vemos esta cultura donde como que ya se ha perdido, ¿verdad? Esa sensibilidad. Yeah, and John gave me the word the hookup culture is prevalent. Thank you, John. Sí, donde la cultura esta del, pues simplemente tener relaciones, ¿verdad? Es algo que se ve mucho, es muy común. And I wanted to get thoughts from both fathers and husbands here. Y quería tomar de ambos padres y esposos, ¿verdad? ¿Cuál es su punto de vista? Because I know, at least from me as a young person, I've seen the damage hookup culture has done to my generation. I've also seen that less and less people are considering things like marriage and kids, and really they're questioning why is that even important. Sí, y veo que hoy día hay menos personas interesadas en casarse y mucho menos en tener hijos, y es algo preocupante. And so, since he is our special guest, I'll let our guest Eduardo go first, and then of course our pastor. Okay, Eduardo, si pudieras más o menos darnos un punto de vista y luego el pastor lo hará. Bueno, sí, desafortunadamente en esta época he visto como manifiesto, pastor, que hay parejas que solamente quieren estar unidas y no tener hijos, o estar en una relación y simplemente así, y tal vez llegar a un punto de inicio, después un punto final y cada quien por su camino. Me parece algo un poco mal. I think we see nowadays it's prevalent that there are couples that get together just for the sake of a relationship. They don't really have any end goal that they want to go to. They sort of are just together for a certain amount of time, and then once they sort of have had enough of each other, if you will, they go their own separate ways. And I think it's a problem. Y eso es un buen punto el que trae Eduardo. And that's a great point that Brother Eduardo brings. Y él dio la clave en algo. And he hit the nail on one thing Y es que particularly. no tienen metas. And it's that they don't have a goal. O sea, si no establecemos metas, In other words, if we don't set up these goals, pues entonces como andamos como por ahí, ¿verdad? then we just sort of walk around aimlessly. Y tenemos que establecer metas. And we have to establish goals. Claro que el establecer esas metas Obviously, in establishing those goals, debería de venir de Dios. those goals need to come from God. O sea, hablábamos de la cosecha So we were talking about the harvest, y hablábamos de qué yo puedo hacer para el reino. and we asked the question, what can I do for the kingdom? O sea, ¿qué talentos yo traigo? In other words, what talents do I bring? Entonces es importante And so it is important en oración decirle, Señor, ¿qué tú tienes para mi vida? in prayer to ask God, what do you have in store for my life? Para que Él nos ayude So He can help us a establecer estas metas establish these goals, y de esa manera and in that way, poder vivir unas vidas fructíferas. live fruitful lives.
también en cuanto a esta cultura que decías, Also, talking more about this culture that you brought up. el problema que existe también The problem that also exists es que el andar de mujer en mujer en mujer, is the idea of a man going from woman to woman to woman, o la mujer con este hombre, aquel hombre, or as well, a woman going from man to man to man, es que nunca encontramos satisfacción. is that we are never able to find satisfaction. Entonces llega el momento And so the moment will eventually come donde ya se pierde la sensibilidad where now we've lost our sensibility, hacia lo que es una relación íntima. our sensitivity even to what is an intimate relationship. Entonces se han engañado a los jóvenes And so unfortunately young people have been tricked haciéndoles pensar in being made to think que una relación monógama that a monogamous relationship es aburrida. is boring. Que, ay, pero ¿qué van a hacer tantos años juntos? That, oh, but what are you going to do so many years together? Y no entienden que hay diferentes etapas en la vida. And they don't understand that there are different phases in life. Primero nos casamos, estamos juntos, First we're married, we're together, no hay hijos, there are no children, disfrutamos nuestra juventud, we enjoy our youth, luego vienen los hijos, later children come, eso es otra etapa, that is a different chapter. luego los hijos van creciendo, van a la escuela, Then children start to grow, they go to school, eso es otra etapa, that's a different stage. luego los hijos ya llegan a la adolescencia, Then of course our children reach adolescence, nuevamente otra etapa, once again a different stage. luego nos dicen, papi, estoy enamorado o enamorada, Then they say, Mom, Dad, I'm in love, y eso es otra etapa también. and that's another stage as well. Para los padres así como Eduardo y yo es como un shock For fathers like Eduardo and I, it's a bit of a shock. y decimos, pero ¿cómo así si ayer estabas así de pequeño? And we'll say, but how's that possible? Just yesterday you were like that tall. Y luego, papi, me quiero casar. And then later, Dad, I want to get married. Entonces ahí pues nos salen más canas todavía. And of course you get even more gray hairs. Y luego se nos casan. And later they get married. Y luego vienen los nietos. And then come the grandchildren. O sea que hay diferentes etapas en la vida. So there are different stages, chapters in life. Créeme que no es aburrido. Trust me, life is not boring. Y Eduardo puede decir también, no es aburrido. And Eduardo can testify to this. Life is not boring. Porque él también tiene sus hijos. Because he also has his children. Y está mirando las diferentes etapas. And he can see these different stages. Y pero fíjate que en cada etapa But in every stage, nosotros podemos, ¿cómo decir? Recoger esa cosecha. we are able to gather that harvest. Ya sea a través de un consejo que le demos, Whether it be through some advice that we give them, mirar cómo ustedes se desarrollan en la vida, seeing how our children develop throughout their lives, ver cómo ustedes siguen en los caminos del Señor, and seeing how you continue to walk in the path of the Lord, cómo cuentan con Dios para sus decisiones. how you count on God for your decisions. Y nosotros sabemos que esa cosecha And we know that this harvest va a dar más cosecha will give room for even more harvest. cuando ustedes, ¿verdad? Pues eventualmente nos traigan, en el caso de ustedes, sus esposas y sus hijos. When one day eventually, in both of your guys' cases, you bring us your wives and your children. Así que creo que esa es la forma de poder ver cómo esta cultura que mencionas So that's what I would say would be the way for us to look at this culture that you mentioned, y cómo en realidad no es fructífera. and how we can understand that it really isn't fruitful. En realidad es un engaño. In reality, it's just it's one big trick. Recuerden que el enemigo siempre ha querido engañarlos a ustedes, los jóvenes. Remember that the enemy has always looked to trick and trap you, the young people. Digo, a todos nosotros, pero a los jóvenes. I mean, all of us, but especially young people. Desviándolos Detouring them para que tomen otras decisiones. so they can take other decisions. Así que eso es lo que yo les puedo decir. So that's what I would be able to say, and thank you for that, Pastor. De nada. ¿Algo más? I also want to leave room for John, if he has any advice for young people, or he wants to talk a little bit more about what I know I mentioned the damages, but he and I lived in. I want him to talk a bit more about it. Yo voy a dejar a mi hermano John que hable un poquito más de su experiencia y si tiene consejo para los jóvenes también. I think it's important to realize
Yo creo que es importante reconocer the root of the problem, que la raíz del problema, which is a societal shift que es un movimiento del nivel sociedad, in what de our sociedad, in what our values are. en cuáles son nuestros valores. We've shifted from what previously was Nos hemos movido en lo que antes era a give and you will receive kind of mentality, una mentalidad que dice, si tú primero das, después vas a recibir, where you have to give, you have to give and give a lot, donde tú tienes que dar y dar mucho, where you don't put yourself first donde tú no pones tu ser primero, and instead put the other person, or in our case, the children first. y en vez poner la otra persona, o en este caso los hijos primero. For example, Por ejemplo, in a marriage, the man will put the woman first and the woman will put the man first. En En un matrimonio. en un matrimonio, un esposo va a poner la esposa primero y la esposa va a poner el esposo primero. And when I say first, I mean put God first, and then Y cuando digo primero, estoy diciendo Dios obviamente es primero, pero estoy hablando del caso entre los... and a huge shift in what the dominant religion in society typically is. Y también un movimiento en cuál es la religión dominante en esta sociedad. I don't know where this misconception that atheism isn't a religion comes from. It's a religion. Yo no sé de dónde sale esta percepción que... El ateísmo. O sea, misconception. esta... Misconception. No, no es Uh, una idea sí, equivocada. yo no sé dónde salió esta idea equivocada que el ateísmo no es una religión. You have to have faith to not believe. Si el ateísmo es una religión. Tú tienes que tener fe que no hay un Dios. But as Christianity has fallen by the wayside, or as people have been following Christianity less. Pero cuanto las personas ya no han seguido más al cristianismo And instead put humanism or atheism first. y en vez ponen primero ateísmo o humanismo primero, We have seen a shift in morality, hemos visto una desviación de la moralidad, where instead of putting the other person first, donde en vez de poner otras personas enfrente de nosotros, you receive and then you receive more. tú quieres recibir y recibir más. You put yourself first. Tú pones a tu ser primero. You put your comfort first. Tú pones a tu comodidad primero. You put your pleasure first. Tú pones a tu placer primero. You put your feelings, your emotions first. Tú pones tus emociones, cómo tú te sientes primero. And say what you want about whether it's right or not. Y puedes discutir si eso es bueno o no. We have seen the side effects of such a thing, Hemos visto ya los efectos de esta mentalidad, which is an increased rate of infant mortality, que es ya mortalidad La mortalidad infantil. la mortalidad infantil ha seguido creciendo, ha incrementado. We have seen a large amount of divorces. Half of them end up in divorce. Half of marriages end up in divorce. Hemos visto ya en los Estados Unidos que la mitad de matrimonios ya se divorcian, van por divorcio. Premarital sex, rapid, it's incredibly high. El sexo antes del matrimonio. El sexo antes de matrimonio ya es algo normal, no es algo tabú. And say what you want about premarital sex, you cannot deny the side effects that it has on people and their mentality. Y tú puedes argumentar lo que quieras en sexo primarital, pero no puedes decir que no hay efectos con la mentalidad de las personas. And you see, it's just a selfish attitude. Y últimamente lo que puedes ver es una actitud bien egoísta. Before it used to be, the order of importance used to be God, Antes lo más importante era Dios, en orden Dios, family, familia, community, comunidad and then yourself.
y después el ser. But we've seen a shift where it is now yourself, Pero ahora vemos que hoy ponen el ser, and then all the other ones are kind of there. y después todo lo resto está ahí. And it's seen a lot of side effects, Y ha tenido muchos efectos as I've negativos, laid out before. como ya hablé. It's even affected family, Hasta ha afectado a la familia. and that's exactly what the enemy wants. Y eso es lo que quiere el enemigo. He wants to pervert everything that God is. Él quiere destruir todo de lo que es Dios. God is family. Dios es familia. God is love. Dios es el amor. God is helping the poor, like helping the ones in need. Dios es ayudando a ellos los quien necesitan esa ayuda. Everything that Jesus did in the Bible, we see in the Bible, Todo lo que hizo Jesús y lo que podemos ver en la Biblia is the antithesis of everything we see in society now. es lo opuesto de todo lo que podemos ver en la sociedad hoy en día. It's a clear sign of a rotting society. Es un señal obvio de una sociedad que está pudriéndose. We saw it in Sodom and Gomorrah, Lo vimos en Sodoma y Gomorra, sexual perversion, la perversión sexual, immense greed, Avaricia. putting yourself first. poniendo el ser primero. We saw it in Rome. Lo vimos en Roma, Again, sexual perversion, otra vez perversión sexual, putting yourself first, poniendo el ser primero, greed, avarismo, and we're seeing it now. y lo vemos ahora. Once again, sexual perversion, Otra vez perversión sexual, immense greed, avarismo, and when I say greed, that doesn't mean just money. That means immense greed for love, immense greed for emotions. y cuando hablo de avarismo no solamente estoy hablando de dinero, también es con el amor, con las Even emociones, smaller things like knowledge, hasta cosas hasta cosas más pequeñas como el conocimiento. and you know, that kind of stuff. We kind of see what's going on. So I don't think it's anything new what we're going through. Y con esas cosas podemos ver que lo que estamos pasando no es algo nuevo. It's something that can be stopped, but I don't know. But it's really hard, Es algo que sí se puede parar, pero va a ser muy difícil. and it won't be stopped until we see a revival. Y no va a ser parado hasta que vemos un avivamiento. And I'm sorry for making this difficult for you, but we're going to see a paradigm shift in what we value as a society. Y I'm sorry. vamos a ver un gran Cambio. un gran cambio en esta sociedad de lo que valoramos. And that is also why last month Y eso es porque también el último mes we put an emphasis on returning to Scripture. pusimos el énfasis en regresando a la escritura, Because we understood what is important in society. porque podemos entender qué es importante en la sociedad. But I think I talked enough, so thank you. Y creo que ya he hablado mucho. Thank you all. Estuvo muy bien. It was a great insight. Unos cosecha One harvest, lo que siembra. one reaps what they sow. Si sembramos el orden que tú dices, If we plant the seed of order that you just laid out, vamos a cosechar una sociedad saludable. we're going to reap a healthy society. Pero tenemos una sociedad enferma But we have a sickened society hoy día today porque cosechamos mal. because we've been reaping evil. Esto va desde los años 60, This has been happening really since the 70s, pero nadie se dio cuenta but no one noticed hasta que ahora sale esta cosecha until now we see the harvest. y decimos, ¿qué ha pasado? And we ask what happened. Entonces, como tú dices, necesitamos que Dios nuevamente cambie esta sociedad. And so like you said, we need God to radically shift the society. And thank you all for your perspectives. Gracias por la perspectiva, Ay. aunque Eduardo y yo hablamos menos, pero está bien. No, pero gracias. No, pero estuvo muy bien, Yeah, muy bien. gracias, hermano Eduardo, por su perspectiva. Thank you, brother Eduardo, for your perspective. This month, obviously, we're going to continue talking about the harvest. Este mes vamos a seguir hablando de la cosecha. And it is actually a really interesting topic because, you know, the harvest encompasses so much. Y es un tema muy interesante porque la cosecha es muy amplio. But obviously, we'll leave that for the rest of the Mondays in the month.
pero vamos a dar eso para el resto de los lunes. Remember that Fridays we have discipleship at 7. Recuerden que los viernes tenemos discipulado a las 7. We also pray from 11 to midnight. Oramos de 11 a medianoche. If you're interested, let us know and we can send you the Zoom link. Déjenos saber si le interesa y le enviamos el enlace. Next Monday we will have Women Let's Talk and Boys Night In. Y el próximo lunes tendremos Hablemos Mujer y Boys Night In. Women Let's Talk will be at 7. No, 10. Thank you. Yeah, 10 a.m. Central Time. A las 10 horas del centro. And Boys Night In will start at 7 p.m. Central Time. 6. 6. Y Boys Night In a las 6 horas del centro. I'm sorry, my brain is yeah. 6 p.m. Central Time. Voice crack. Then of course we will have our service on next Sunday Y at 10:30 a.m. el servicio Central. el próximo domingo a las 10 y 30 horas del At centro. least you got that one right. Yeah, at least I got that one right. Remember, we're also on YouTube and Rumble. Recuerden que estamos en YouTube y en Rumble. You can subscribe on both platforms. Se pueden suscribir en ambas plataformas. And on YouTube, go ahead and hit the notification bell so you know whenever we upload a new video. Y en YouTube le pueden dar a la campanita de notificación para que sepan cuando ponemos un video nuevo. We're also on most social medias. También estamos en varias plataformas de las redes sociales. We're on Facebook, En Facebook, we're on Instagram, Instagram, TikTok. TikTok. So go ahead and follow us on those platforms. Así que nos pueden seguir en esas plataformas también. Am I missing any other? No, ya. That's all the announcements we have then. Esos son todos los anuncios. Continue to pray for the building for House of Mercy. Sigan orando por el edificio de Casa de Misericordia. We of course know that God will provide it to us, but it takes us praying and being faithful and seeking the actions. It takes action in order for our faith to be exercised. Y sabemos que Dios lo va a proveer, pero también hace falta oración y acción de nuestra So we ask that you continue to pray for that and all of our plans here at House of Mercy because we have big plans. parte. Así que les pedimos que sigan orando por eso y todos los planes que tenemos en House of Mercy. And so God bless you Dios les bendiga and may His peace be upon all of you. y que la paz de Dios sea sobre todos ustedes.